Con nosotros Horacio Belletini, él es presidente del Grupo Faro. Estamos conversando, dialogando, como lo dice este programa, sobre la vigencia, 10 años después, de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ya hemos pasado revista de varios capítulos que ha motivado esa vigencia durante 10 años de esta ley, Horacio. Mi siguiente inquietud tiene que ver con el trabajo que cumple el Grupo Faro, que hace mediciones permanentemente de a dónde van los recursos económicos del Estado ecuatoriano, en beneficio de qué sectores. Ustedes han podido ya determinar, por ejemplo, en los últimos años, hacia dónde ha ido la inversión, el recurso económico que capta el Estado ecuatoriano. Claro que sí, Nancy. Esa es una función que pudimos cumplir en Grupo Faro gracias a la existencia de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información, para conectar los dos temas, porque de lo contrario, si no tuviésemos ese derecho garantizado, probablemente no podríamos acceder a toda la información que nos permite analizar el uso de los recursos públicos, la asignación a diferentes sectores, y a partir de ello empoderar a la ciudadanía con esa información y hacer recomendaciones de cómo podría desde el Estado mejorarse la efectividad, la transparencia, la calidad de la inversión pública en estos sectores. ¿Qué han podido detectar? Hemos podido ver, Nancy, que en los últimos años ha habido una clara expansión, incremento de los recursos públicos que van al sector social. Y allí es muy claro el incremento significativo a sectores como el de la educación y el de la salud, que en algunos casos se han duplicado y en algunos otros el monto de incremento es incluso mayor. Entonces, desde esa perspectiva podemos dar cuenta de ello, podemos ciudadanizar esa información, que es uno de los roles de Grupo Faro o de organizaciones de la sociedad civil que cumplen estas funciones, porque muchas veces el vocabulario técnico que se utiliza en los presupuestos impide que un ciudadano de a pie, una ciudadana de a pie, comprenda a cabalidad todo lo que está detrás. Y parte del trabajo de Faro entonces es traducir esta información, ciudadanizarla de modo de volverla más accesible a los ciudadanos. En ese sentido, Nancy, habiendo constatado, digamos, esta expansión, este incremento en los sectores sociales que tanta falta le hacía a nuestro país, porque teníamos una de las inversiones sociales menores en América Latina, el desafío que permanentemente estamos identificando y comunicándole al Estado y a la ciudadanía es doble. El primer desafío es cómo pasar a asegurar que esos recursos tengan los impactos que todos buscamos. En el sector educativo, por ejemplo, es clarísimo que los recursos que se han invertido en ese sector en los últimos años han permitido la expansión de la infraestructura educativa, la contratación de más maestros y maestras, el mejoramiento de la calidad de los textos que se usan en el aula. Eso es innegable. El desafío ahora es cómo logramos transformar esos materiales, esa infraestructura educativa en aprendizaje de los niños y las niñas. Y esto es un desafío que solo lo logramos cuando hay participación de los padres de familia, de los gobiernos locales, de las universidades, de las organizaciones sociales, adicional al rol que tiene ciertamente el Estado a través, en este caso, del Ministerio de Educación. Y la información nos permite eso, porque es la información la que empodera a estos otros actores y les anima a participar para juntos ver cómo logramos que toda esa inversión se transforma en aprendizajes. Horacio, si hubo incremento de la inversión en el sector social, ¿hubo decremento o decrecimiento en otros sectores o se equilibró la distribución de los recursos económicos estatales? Ha habido decremento en los recursos que, por ejemplo, van al pago de deuda externa, el porcentaje que hemos pagado o que estamos pagando en deuda como porcentaje o proporción del presupuesto total ha bajado en los últimos años. Hay que notar también que la presencia estatal, es decir, que el presupuesto público ha incrementado en los últimos años. Es decir, el tamaño del presupuesto en la economía total del Ecuador se ha incrementado de manera significativa. Entonces también pasa por ello. Porque antes hablábamos de 11.000 millones, 15.000 millones, ahora hablamos de 36.000 millones, de 37.000 millones. Efectivamente. Ahí va también una explicación. También hay una explicación. Ya. Y sin embargo, no hay que dejar de reconocer que aunque hay ese incremento en el monto total del presupuesto, sí ha habido también una expansión en el porcentaje del presupuesto y de la economía que va a sectores como el de la educación, que ya en porcentaje ahí uno ve que sigue siendo una prioridad. Ahora en educación estamos hablando de más del 4% de la economía dedicado a educación, y eso es muy importante. Recordemos que el compromiso que hicimos como sociedad en el año 2006, cuando aprobamos por referéndum el Plan Decenal de Educación, es llegar al 2015
15 al 6% del Producto Interno Bruto dedicado a educación. Entonces tenemos todavía ese desafío, se va a duplicar, ¿verdad? Que tiene que duplicarse, que tiene que mantenerse. Entonces, por todo eso, Nancy, por asegurar que esos fondos se dediquen a educación y sobre todo por asegurar que esos recursos produzcan, generen oportunidades de aprendizaje, es donde necesitamos participación de todos, y allí la información es fundamental. Sin información no lo vamos a lograr, y por eso la importancia de una ley como la de transparencia y acceso a la información, y por eso la importancia de convocar a un gran diálogo nacional para renovar esa ley y que se vuelva acorde a los tiempos que estamos viviendo. Nos decía hace un instante Cristian Bahamonde de la Defensoría del Pueblo que también van a tener que rendir cuentas, transparentar su información a aquellos organismos privados que reciben fondos del Estado. Hay organizaciones no gubernamentales que tienen ese membrete de privadas, pero que reciben recursos estatales. ¿También tendrán que sumarse entonces a esa rendición de cuentas, Horacio? Ciertamente, Nancy, y desde Grupo Faro hemos venido trabajando con un colectivo de organizaciones de la sociedad civil que se denomina la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones de Sociedad Civil, que es una plataforma de tercer nivel que aglutina tanto a organizaciones individuales como a redes. Son más de 100 las organizaciones que están activas alrededor de la Confederación, y este es el tercer año que llevamos adelante un proceso que denominamos de rendición colectiva de cuentas. Y es un proceso voluntario, porque si bien es cierto, muy bien lo dice Cristian, las organizaciones no gubernamentales que reciben fondos estatales están obligadas a transparentar. Las que no los recibimos no tenemos esa obligación legal, pero lo ciertamente tenemos un compromiso ético. Tenemos un compromiso ético, coherentes, ¿no? Claro, porque si estamos promoviendo transparencia en el Estado, si estamos creyendo que esto nos ayuda a mejorar la gobernabilidad y la participación, entonces qué mejor que practicar lo que predicamos. El año pasado participamos 102 organizaciones de diferentes provincias trabajando en diferentes sectores, pero todas ellas comprometidas con la transparencia. Fíjese lo importante que es esto, Nancy, porque cuando juntamos la información de estas 102 organizaciones, pudimos decirle al país que estas organizaciones benefician a 2.6 millones de ecuatorianos y ecuatorianas, complementando la labor estatal en sectores como educación, atención a la niñez, y ahí uno se da cuenta de la importancia de este sector para el desarrollo del Ecuador, que lejos de competir complementa la labor del Estado y que por eso se necesitan espacios de colaboración entre las instituciones públicas y las organizaciones de sociedad civil. Finalmente, Horacio, esta ley nació como parte de una iniciativa que tuvieron los medios de comunicación agrupados en AEDEP, es decir, en los periódicos de circulación en el país, que querían, dentro de su equipo periodístico de investigación, acceder a la información del Estado. Y tuvo que hacer un recorrido y desembocó en el 2004 cuando se aprobó la ley. 10 años después, ¿nos mantenemos con la misma ley o hay necesidad de reformarla? El celebrar el 10º aniversario de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información, Nancy, nos da una enorme oportunidad para reconocer lo avanzado, pero también para reconocer que se nos abren nuevos desafíos, porque esto es el mundo cambiante. La ciudadanía ecuatoriana de hace 10 años no es la misma de ahora. El Estado ecuatoriano de hace 10 años no es el mismo de ahora. Por lo tanto, necesitamos reinventar, renovar la ley de transparencia y acceso a la información. Entonces, acá una invitación desde las organizaciones de la sociedad civil que están más comprometidas con estos temas, a la Asamblea Legislativa, a las instituciones públicas del Ejecutivo, a los gobiernos autónomos descentralizados, a las universidades, a los medios de comunicación, para trabajar juntos una nueva ley que nos ayude a reconocer lo avanzado y construir sobre ello, pero también a reconocer los nuevos desafíos e incorporarlos en una legislación que haga de la transparencia una prioridad del Ecuador. ¿Por dónde empezar para esa reforma? Necesitamos identificar aquellos temas que necesitamos cambiar en la ley. ¿Podrían ser cuáles, por ejemplo? Uno muy importante, que ya someramente lo decía hace unos minutos Nancy, es que necesitamos cualificar la información, pasar de la cantidad a la calidad. Entonces, tenemos que darle ciertos atributos a la información que se obligan a las instituciones públicas de transparentar a través de su portal electrónico. Correcto. Entonces, por ejemplo, decir no solo es el presupuesto de la institución el que debe ser transparentado, sino, por ejemplo, darle también un atributo de oportunidad, que sea un presupuesto que tenga como máximo una vigencia de 3 meses, porque ya un presupuesto mayor que eso ya no nos sirve como ciudadanos. La oportunidad de la información. El formato en el que se la distribuya, que es un formato accesible al ciudadano, que él pueda bajar la base de datos y pueda hacer sus propios análisis, comparar a su municipio con otro municipio, por mencionar un ejemplo.
Otro cambio importante que hay que hacer allí, que no era necesario hace 10 años, es que entonces en la ley vigente se ponía al portal electrónico como la única forma de transparentar información. Si bien es cierto, hay enormes avances en el acceso al Internet, pero hoy día tenemos otras formas de comunicarnos, otras tecnologías, por ejemplo, la telefonía celular. Hay países que ya han incorporado la posibilidad de que las instituciones públicas también difundan información a través de la telefonía celular. Un mecanismo por demás importante y democratizador, porque más del 80% de la ciudadanía ecuatoriana tiene acceso a un teléfono celular. Y hay que pensar en otros canales de información, porque si lo limitamos al portal electrónico, estamos excluyendo a un porcentaje importante de la población que no tiene acceso al Internet. Por mencionar dos cambios importantes que habría que incluir en la ley, cuando lo dialogamos entre todos seguramente vamos a encontrar otros. Lo importante es que nos convoquemos todos a trabajar por el compromiso de tener un país transparente. Nos decía hace un instante Cristian Bahamonde de la Defensoría del Pueblo que también ellos tienen ese interés de darle valor agregado a esa información y manifestaba que hay inclusive quejas de aquella ciudadanía que no logró acceder a esa información. Y yo me preguntaba hacia adentro, y ahora lo hago público, a lo mejor los que se acercaron hasta la Defensoría del Pueblo a decir no me permiten el acceso a la información, ¿hacia donde ustedes también han llegado situaciones como estas, Horacio? Sí, definitivamente han llegado, y es que parte de los desafíos que tiene la ley es darle más poder y recursos al ente llamado a hacer cumplir, a garantizar el cumplimiento de la ley, de la LOTAIP, que en este caso es la Defensoría del Pueblo. Y hemos trabajado continuamente con la Defensoría, y una postura que tiene Grupo Faro y varias organizaciones de la sociedad civil es: necesitamos por ley darle más recursos y capacidades institucionales a la Defensoría del Pueblo para que tenga esa potestad de garantizar el derecho ciudadano a acceder a la información. Muy bien, gracias a Horacio Belletini del Grupo Faro. Ustedes, señoras y señores, así como nosotros acá, hemos puesto gran atención en el desarrollo del tema que lo hemos conversado en esta jornada y adquirir el compromiso de lo que se ha dicho por parte de nuestros invitados. Nosotros empoderarnos de esa información, a recibirla, captarla, procesarla, y cuando vamos a hacer un reclamo, que sea con argumentos, ¿no? Si acá en mi barrio no dan porque dan en el otro, porque le han dado tanto, qué mejor que así, con ese respaldo uno pueda tener mejores resultados aún. Gracias, Horacio. Esperamos que no pasen 10 años para volvernos a comunicar y a estar con usted aquí en este espacio. A ustedes también, señoras y señores, gracias por su atención. Esto ha sido Diálogo a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional, la radio, la televisión y el Internet. Muy buenas tardes.